Muy buenas noches a todos, con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia, y hoy les traigo un mensaje que se llama cambios, cambios. Y bueno, ustedes saben que el ser humano generalmente se resiste al cambio. Somos seres de rutina, y muchas personas tienen dificultad, ¿verdad?, adaptándose a una nueva realidad, a nuevos comportamientos, a nuevas situaciones. Si nos ponemos a pensar en los tiempos del COVID, en donde vimos a un mundo entero que tuvo que cambiar hábitos, formas de trabajar, incluso hubo negocios que se las tuvieron que ser creativos para ver cómo seguir abiertos en medio de una pandemia. Y de hecho, en mi trabajo, todas las oficinas que habían las cerraron a nivel mundial y solo dejaron unas pocas abiertas, y hasta el sol de hoy la mayoría de los que trabajamos para esta compañía trabajamos desde la casa. O sea, cambió por completo el de ir a una oficina, el de, o sea, ya yo llevo tiempo trabajando, ¿verdad?, desde mi casa, pero para muchos eso se les hizo difícil. El de repente estar acostumbrado de salir, ir a una oficina, vestirte, maquillarte, y de repente ahora es, no, mira, vas a trabajar desde el cuarto de tu casa. Y eso trajo dificultad para muchas personas de adaptarse. Mucha gente piensa, bueno, es que trabajar de la casa es facilito, ¿no? Mis amados, le puedo decir que trabajar desde la casa no es nada fácil, porque tienes que ser muy disciplinado para hacer tu trabajo, entender tus horas de trabajo y también tomar, ¿verdad?, el tiempo de poder dividir la casa y el trabajo. Y eso es simplemente un ejemplo, ¿verdad?, de los muchos cambios que como seres humanos pasamos en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo empieza un proceso de cambios que van de adentro hacia afuera. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo es que tenemos que deshacernos de donde veníamos, ¿verdad? O sea, cambiar nuestra manera de vivir. Y dice, o sea, tiene que haber un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones, en las cosas que nos gustan cuando venimos a Cristo. Y dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y dicen, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Bueno, mis amados, yo creo que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ustedes son los mismos desde que conocieron a Cristo? Yo creo que yo puedo escuchar las voces diciendo, no, yo he cambiado un montón. Y claro, ¿cómo no vamos a cambiar? Si la palabra del Señor dice que es que tenemos que ponernos la naturaleza, la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. O sea, cuando venimos a Cristo, mis amados, comienza un proceso de transformación donde comenzamos a parecernos más y más a Dios, donde comenzamos a tener más de sus características. Y por eso dice que nos tenemos que despojar y deshacer de los malos hábitos, de los pecados, de las acciones que estábamos tomando antes, de las griterías, de las malas palabras, ¿verdad? Del estar todo el tiempo dos palabras y la tercera siempre una grosería. Todo eso tiene que cambiar. Ahora vemos en 2 Corintios 5:17 que dice, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y quizás tú dirás, acabo de recibir a Cristo, pero yo me veo igual, mis amados, porque comienza el cambio de adentro a afuera y es de todos los días. Todos los días, cada minuto, a veces cada segundo, es una decisión que tienes que tomar para Cristo. Y eso es lo que significa seguir a Cristo. De que cada decisión que tú tomas, tú incluyas a Dios en esa decisión. Entonces, en tu caminar con Dios, Dios planificó de antemano, mis amados, situaciones, sucesos, incluso tormentas,
que te van a forzar a cambiar tu manera de pensar y actuar y te van a llevar a madurar a ser a la semejanza de Cristo. Lo primero es que cuando vienen cambios a tu vida, uno de ellos el cambio, ¿verdad?, espiritualmente hablando, pero también cambios en tu vida del día a día, cambios que vienen en tu vida, Dios te va a llevar a lo que yo llamo un reseteo. Un reseteo es porque a veces las experiencias de la vida te han dejado tan perturbado que no puedes ni siquiera pensar. Así como una computadora se queda atascada y le damos al botón de reset, ¿verdad? Y la reseteamos para hacer que arranque otra vez. Hay situaciones en la vida donde un reseteo es necesario. Y estoy hablando de ese tipo de situaciones donde tienes que aceptar que ha habido un cambio rotundo. Eso, y que no hay una vuelta atrás. Y ese es el primer paso, ¿verdad? La aceptación de que algo ha cambiado en tu vida, de que ha habido un cambio de panorama. Y esto te puede pasar cuando has perdido un ser querido, ¿verdad? Cuando una persona muere, no es como que lo puedas traer otra vez a vida, a menos que Dios decida, ¿verdad?, que sea resucitado. Pero yo he tenido que adaptarme, aún después del tiempo de que ya murió mis suegros, aún me hacen falta y me he tenido que adaptar a que no están con nosotros. Quizás tú has perdido a una pareja, has perdido a un ser querido y es muy difícil cuando un padre pierde un hijo trágicamente. Se les hace muy difícil el poder adaptarse a que esa persona ya no está aquí. A veces hay momentos de enfermedades que te han dejado con una discapacidad y donde tienes que aprender. Yo les contaba a ustedes mi testimonio de cuando yo quedé paralizada, quedé paralítica por 11 días y yo me tuve que adaptar al que no podía caminar. Y fue muy frustrante. Pero mis amados, era la condición en la que estaba en ese momento y aunque tenía mi fe, aunque sabía que iba a salir de esa de una u otra manera, uno pasa por un proceso de emociones, un proceso de cambio, donde hay algo que tu mente te dice una cosa y tu fe te dice otra. Eso pasa en momentos de repente donde hay un cambio de trabajo. Perdiste tu trabajo y ahora tienes que buscar otra cosa que quizás no te pagaban como antes o no hacías lo que hacías antes y no hay vuelta atrás. O sea, ya terminaste esa etapa. Son cierres de capítulo. Cuando hay un divorcio de por medio, son cierres de capítulos. Hay un punto final. Y hay muchas tormentas que te dejaron en tener que dejar ese pasado atrás. Y vas a tener que sacar ganas de vivir para seguir adelante. Y cuando digo sacar ganas de vivir es porque esto que te he comentado, ¿verdad? Son cambios que ocurren en la vida de un ser humano. Incluso los psicólogos dicen que estos son cambios traumáticos. Y donde hay que sacar de adentro, ¿verdad? Pedirle a Dios la fortaleza para que puedas volver a sonreír, para que sientas, ¿verdad?, que puedes seguir adelante. Y eso lo puedes hacer solo, agarradito de la mano de Dios. El segundo punto que te quiero llevar, el primero es que Dios te va a llevar a un reseteo. Un reseteo es mira, voy a parar y voy a recalibrar. Voy a parar y voy a ver, voy a pensar, voy a orar, voy a pedirle a Dios que me ayude en medio de este proceso. Amén, es lo primero que debemos hacer. Lo segundo es que solo puedes ser responsable por tus actos y debes dejar que cada quien se ocupe y tome responsabilidad de lo que es suyo. Mis amados, muchas veces el motivo de nuestras tormentas es porque hemos perdido el balance y hemos tomado responsabilidades que no nos corresponden. Como resultado, has terminado llevando cargas que no eran para ti, para llevar. Puede que estés llevando la carga de un hijo que no ha querido madurar, o un padre que no quiso ser padre y te ha tocado ser mamá y papá a la vez, o quizás
tu trabajo o tu ministerio te está llevando, ¿verdad? A llevar una carga de trabajar por alguien más porque alguien no hizo lo que debía hacer. Y cuando haces estas cosas, te vas a desbalancear. Así como cuando un carro, ¿verdad?, lleva un caucho desbalanceado. Yo no sé si has experimentado eso, pero si un caucho o un neumático, como le dicen en otros países, pierde una de las pesitas, ¿verdad? Ese carro va a comenzar a temblar. Puede rodar, puede andar, puedes llevarlo en la autopista, te va a llevar de punto A a punto B, pero vas a llevarlo con dificultad. Y por ese desbalance, ¿sabes que aún los cauchos que estaban buenos, que estaban completamente balanceados, se dañan si tú no lo llevas a un mecánico a que te lo balanceen otra vez? ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, los cauchos que estaban buenos ahora están llevando el desbalance del caucho malo. Así que es importante, mis hermanos, que debemos llevar ese equilibrio. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Romanos 14:12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que, mis amados, no estés tomando una carga que no te corresponde a ti. Parte de este reseteo, parte de esto que hace Dios contigo, es de que tú tengas que mirar hacia adentro, ¿verdad? Y después que pasas por este tipo de situaciones o cambios que están viniendo a tu vida y decir, ¿de qué puedo ser yo responsable? ¿Qué es mi responsabilidad y qué es la responsabilidad de otro? Y lo más pronto posible tratar de buscar otra vez el balance en tu vida. En 1 de Pedro 4, 10 al 11, y fíjense, mis amados, esto pasa mucho dentro del ministerio, pero incluso dentro de nuestras propias familias. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 4, 10, 11 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Han recibido el don de hablar en público? Entonces habla como que si Dios mismo estuviese hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Aquí vemos que en la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros tenemos un regalo, tenemos un don, tenemos una actividad, algo que hacemos nosotros, que Dios nos los dio como un regalo. Y en ese regalo deberíamos estar fluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que Dios a ti te hizo oído, pero tú quieres hablar. ¿Ustedes han visto a un oído hablando? O si Dios te hizo pie y tú quieres oír. Entonces, de ahí me refiero a dónde vienen los desbalances. Dios le dio a alguien la habilidad de ser pastor, pero el pastor se enferma y ahora de repente alguien tiene que correr y quizás no es su regalo, pero trata, ¿verdad?, de llenar el hueco y ahora, no que Dios no se pueda mover ni te pueda capacitar, pero de repente andas como el carro con los cauchos desalineados y desbalanceados. Y tú dices, ¿por qué siento esta carga? ¿Por qué está tan pesado? O mamá comienza a hacer las cosas que le correspondían a papá hacer. O papá hace las cosas que le correspondían a mamá. Y entonces los hijos comienzan a ver ese desbalance, ¿verdad? Nos comenzamos a desbalancear. Entonces, mis amados, es llevarnos otra vez a ese lugar, a los muchachos que sean responsables con sus cosas, cada quien haga lo suyo, en el trabajo delega lo que no es tuyo, ¿verdad? En tu hogar delega a los muchachos que hagan lo que ellos deban hacer para que no andes como ese carro desbalanceado, temblando por donde va y después te preguntas, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué llevo esta carga? Y mis amados, es porque, no porque tú sepas hacer algo, significa que debes hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, hay que poner todo en su lugar. Ok, seguimos el tercer punto. Debes conocer tus límites y debes establecerlos. Hace un tiempo atrás, yo les enseñaba a ustedes en una de las clases que en nuestras casas nosotros ponemos una cerca, ¿verdad? Ponemos rejas, ponemos portones y ponemos una llave
Porque estamos estableciendo los límites, ¿verdad? Estamos protegiendo nuestra área. ¿Para qué? Para mantener al mal afuera, para mantener a los ladrones afuera, para que no se nos metan los animales a nuestra propiedad, para mantener nuestro espacio. Somos muy buenos haciendo eso en lo físico, pero en nuestras vidas se nos olvida. Como hijos de Dios, hay cosas que no podemos negociar. Los valores de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, no lo podemos negociar, mis amados. Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, mis amados, los límites que establecemos no pueden ir en contra de la palabra de Dios. No pueden ir en contra del amor, ni de la paz, ni de la paciencia, ni de la gentileza. Mis amados, si tú estás haciendo un trabajo donde te están obligando a ser corrupto, mis amados, eso no es negociable. Tú tienes que salir de ese lugar o establecer, ¿verdad?, tus límites. Entonces es importante saber cuáles son esos límites y de no hacer nada que vaya en contra de lo que Dios te ha enseñado. Sabes que esas cercas que ponemos en nuestras casas están hechas para no permitir que lo malo entre. Así que te digo, tú no pones una cerca y le pones llave para después sacar copia de esa llave y entregársela a todos tus vecinos, ¿verdad que no? De la misma manera, tú tienes que poner límites y no dejar que todo el mundo entre y quite tus límites y quite lo que son tus principios y entre como perro por su casa en tu vida. Entonces debes poner tus límites, mis amados. Amén. Límites que vayan alineados con la palabra de Dios. Número 4. Debes establecer tus prioridades. Es necesario el preguntarte qué es lo más importante para ti. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Desde cuándo no persigues lo que es importante? Si Dios es importante para ti, Dios debe ser tu prioridad. Y lo primero que debes hacer es poner a Dios primero. De hecho, eso es lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, mis amados, para nosotros poder adaptarnos a los cambios que vienen a nuestra vida, es establecer qué es lo más importante para mí. Mis amados, yo recuerdo que cuando a nosotros nos cambió la vida, que mi suegro y mi suegra, los dos estaban en cama, yo tuve que establecer distintas prioridades. La prioridad fueron ellos, no yo. La prioridad pasó, en la limpieza de la casa pasó a una segunda prioridad. ¿Por qué? Porque era más importante cuidarlo a ellos. Dicen como cuando se está cayendo el avión, lo primero que tú debes hacer es sacar la máscara de oxígeno, ponértela tú y después ponérsela al otro. Pero en el momento que se está cayendo el avión, ¿tú crees que tú vas a pensar en lo que llevas en la maleta? No, tú estás en modo supervivencia. Y mis amados, para poder sobrevivir cambios que vienen a tu vida, si tú no tienes la prioridad en Dios, mis amados, vas a tener mucha dificultad. Por eso tienes que ver lo que dice la palabra de Dios por encima de todo, por encima de tu agenda, por encima de tus necesidades físicas. Primero tú tienes que poner a Dios. Si tú pones a Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás va a pasar, pero Dios debe tener la prioridad en tu vida. Una de las cosas que yo noto, y te comento rapidito, el coach de mi hija, su entrenador de arco y flecha, siempre le hace a ella escribir cuáles son sus prioridades, cuáles son sus metas. Y cada cierto tiempo le dice, Gaby, ¿dónde están las metas que escribiste? Ahora, de las metas que escribiste,
a cuántas has llegado y cuáles todavía te faltan por terminar. ¿Por qué tú crees que un entrenador hace eso? Lo hace porque si tú no escribes tus prioridades, si tú no lo tienes como una meta, se te va a olvidar. No lo vas a hacer como lo que realmente andas buscando. Entonces, mi amado, tú tienes que esas prioridades, mira, si la prioridad es Dios, tomar el tiempo para estar con Dios, para orar, para ayunar, y si de eso requiere, mira, me voy a tener que parar más temprano, porque es que el día se me va y no me da tiempo, pero ni de siquiera hablarle a Dios. Entonces, tienes que tomar prioridades. Ahora, el Salmo 90:12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oye, mis amados, eso es tener sabiduría. El pedirle a Dios que nos enseñe a entender qué tan corta es la vida, porque a veces estamos tan angustiados con lo que nos está pasando, que se nos olvida que la vida es un suspiro, que se nos olvida que las personas que tenemos a tu alrededor hoy están aquí y mañana pueden que no. Cada minuto de tu vida cuenta y debes hacerlo valioso para Dios. No pierdas tu tiempo, no pierdas el tiempo dejándote llevar por todas esas emociones que lo que hacen es echarte ideas a esa cabeza y estás el día llorando, estás el día deprimido. ¿Por qué? Porque tienes tu prioridad en el lugar incorrecto. Mis amados, saca esa gana de vivir, sácalo de adentro, ve lo que Dios ha puesto al frente de ti. El número 5, y cierro con esto. Acepta el cambio y adáptate. Es importantísimo en el proceso de cambio. Si tú no aceptas lo que ahora es, mira, es como quien va en un carro. Si tú miras por el espejo retrovisor, por alguna razón el espejo retrovisor es bien chiquitico y el parabrisas es grandote. Porque nosotros cuando vamos manejando deberíamos estar viendo hacia el frente, no para atrás. Si yo me quedo viendo para atrás voy a perder lo que tengo al frente. Ahora, a veces es necesario mirar para atrás. Pero si tú miras para atrás, que sea para ver de todo lo que Dios te ha sacado. Para sacar nuevas fuerzas y decir, si Dios me sacó de allá, de mi Egipto, Dios me va a llevar a mi tierra prometida. Mis amados, Dios ha creado un horizonte hermoso para ti. Esto es hora de cambios, de adaptarte, de dejar la vieja naturaleza atrás, de dejar el pasado atrás. Dios tiene grandes cosas para ti, pero debes esforzarte para descubrir el plan que Dios ya trazó para ti y para que puedas caminar en él. No te quedes, mi amado, sentado en la mecedora. Te vas a entretener meciéndote todo el día, pero no te lleva a ninguna parte. Si tú te quedas mirando atrás, en lo que pudo ser y no fue, en lo que, ay, si hubiese hecho esto o aquello, mi amado, no vas a poder ir hacia adelante. Tú debes aceptar los cambios que han venido a tu vida. Debes decir, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Con el cambio que has dado en mi vida, en qué me enfoco ahora, en qué debo trabajar ahora, en cómo vuelvo a reestructurar a mi familia, cómo debo ser la mejor mamá que debo ser, la mejor esposa que pueda ser, la mejor empleada que pueda ser, la mejor hija que yo pueda ser para ti, Señor. Tenemos que meter a Dios en medio de todo esto. Bueno, mis amados, yo espero que hoy tú puedas reflexionar entre estos pasos que te estoy dando. Mientras más tú resistes el cambio, más difícil se te va a hacer. Pero si tú aceptas que la vida, que el caminar cristiano, van a haber cambios en tu vida, cambios que han sido a veces planificados por Dios de tal manera para poderte llevar a otro nivel. A veces es necesario cerrar capítulos en nuestra vida. A veces son capítulos muy dolorosos, mis amados. Pero yo te prometo que por muy doloroso que sea, Dios te llevará al próximo paso. Dios te llevará de la mano
y tú vas a poder seguir avanzando. Así que no te me desanimes. Toma el tiempo para buscar a Dios, toma el tiempo para resetear, toma el tiempo para poner la responsabilidad en otros que no te corresponde a ti. Establece tus límites, establece tus prioridades, acepta el cambio y adáptate. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube y es muy fácil, se llama Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Ahí tenemos todas las clases en inglés y en español. Espero que puedas compartirlos con otros. Estamos en Facebook y en Instagram. Búscanos por Whip of Wisdom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dile a otras personas de este ministerio para poder acercarlos a Dios. Y nos vemos entonces la semana que viene. Muchas bendiciones.